En este mapa tendremos en cuenta los 12 mapas mentales hechos con anterioridad por medio de las entrevistas que se le hicieron a los abuelos, teniendo en cuenta el ambiente laboral y lo que pensaban ellos o lo que tenían ellos en mente de medio ambiente y cómo se veía esto reflejado en cada una de empresas. Tenemos distintas empresas como es de servicios, como es un hospital, tenemos abuelos independientes, tenemos bastante variedad para tener en cuenta de que a pesar de que pueden haber muchas cosas en común, ya sea por la edad, por la situación económica o por cualquier otro factor, también hay muchas cosas que se diferencian entre ellos dependiendo de la empresa, dependiendo de la época, dependiendo de la ciudad. Bueno, este es el mapa de Luis Alfonso Escobar, un médico estudiado en la Universidad Nacional en Bogotá, que luego terminó siendo nefrólogo en la primera unidad renal del Hospital Departamental aquí en la ciudad de Cali, teniendo en cuenta pues toda su vida laboral. Una parte de él es la transición, cómo se ve en esta parte de la transición de ser un primíparo, que muchas veces se ha relacionado con burlas y es menospreciado, pero también hay que tener en cuenta de que esta fase hay que pasarla sí o sí, es donde más uno adquiere conocimiento. Luego él pasa a ser un médico general, para luego estudiar medicina interna, y que por medio de una beca que se le da logra estudiar nefrología debido a que se da cuenta de que en la ciudad de Cali es muy poco lo que se ve en este tema, y gracias a él se crea y contra unos colegas se crea la primera unidad renal. Pues al principio había poco personal, había poca tecnología, y los turnos de pacientes por cada paciente pues eran de 24 horas, lo que reducía la cantidad de pacientes atendidos, ya que pues, al tener poca tecnología pues también había pocas máquinas, y para hacerle una diálisis pues se necesitaban unas 24 horas, lo que es bastante comparado con la hora. Después de mucho tiempo logran que esta unidad renal la adecuen cerca a la unidad de cuidados intensivos, lo que logra que por medio de no solo de la ciudad de Cali, sino de bastantes ciudades de Colombia, incluido Medellín, la misma Bogotá, hay un avance tecnológico, se dan los primeros trasplantes, hay mucho más personal para atender a la gente, ya que pues aumentan los pacientes, la cantidad de pacientes por día aumenta de 10 a 60 pacientes. Todo esto en favor del hospital, pero Luis Alfonso nos menciona de que él en su vida laboral empieza con el Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, luego logra llegar a Cali y trabaja también en el Hospital Departamental. Él narra muchas anécdotas, se nota mucho en la entrevista en cómo hay muchas anécdotas que a estas personas de alta edad, mayor edad, los marca mucho y son muy felices, o se nota mucha emoción al contar sus anécdotas. Es una de las facetas que tienen, yo creo que más marcada esa generación, que es contar todas sus historias con una emoción como si hubiera sido un gran acontecimiento. Bueno, volviendo un poco al tema de aquí el mapa, la parte del avance tecnológico que se da en esta nueva unidad renal, pues mejora la máquina, lo que hace que sea menor tiempo con cada paciente, que sea mucho más exacto, ya que pues obviamente no hay que, la tecnología nos ayuda, podemos ver que nos ayuda en la parte de mejorar las cosas para que no haya tantos errores, para que no haya confusiones, y más en un tema tan frágil que es la salud. Y un beneficio para el paciente, un gran beneficio para el paciente, porque antes lo que le explicaba es que el paciente le tenía que extraer demasiada sangre, lo que pues siempre es un riesgo y siempre tiene sus demoras y sus perjuicios, por decirlo así. Y que la mejora de las máquinas también trajo un menor tamaño, lo que permitía que hubiera en menos espacio más máquinas, las cuales pues obviamente con los beneficios anteriores. Pasando a la conciencia ambiental del médico Luis Alfonso Escobar,
Nos menciona que en esa época prácticamente no se hablaba mucho de conciencia, había cero campañas, no les importaba el ahorro de la energía, un cero ahorro de agua, sensibilización tampoco había, simplemente ellos lo único que se preocupaban era en desechos biológicos, era lo único que les preocupaba y era más conciencia de salud, como en enfermedades, vacunación y todo eso, y mucho menos conciencia ambiental. Lo que pues a pesar de que sea pues obviamente un hospital, todo eso tienen que tener, ahorita se tiene mucho más en cuenta. Obviamente muchas veces se liga esta parte de la salud con de la conciencia de salud con la conciencia ambiental, eh, pero errores que se cometían en aquellas eran basuras incineradas, proctores de cirugía, jeringas, todo esto contaminaba el aire indirectamente, a pesar de que fuera una quema controlada, pues sigue siendo una quema que tarde o temprano todos esos gases, pues no sé qué tan buena sea la tecnología para disipar o purificar estos gases que emitían las basuras incineradas. Es lo que menciona es que esta conciencia ambiental que ahorita se ve se da no solo por mejorar el mundo, sino que por el miedo mismo de la persona, del humano, que hagan cortes de agua, de luz por mucho consumo, o porque es que me sale muy caro el agua, muy caro la energía, entonces por eso no gasto. Y en cómo los fenómenos naturales, entonces no tomo las cosas por la contaminación, pero esta es la menor parte que les preocupa más los gastos o los miedos que les puedes hacer, pero por daño a uno mismo, y no pensando como en sociedad o pensando en un futuro. Bueno, entonces ahora pasamos a nuestro siguiente entrevistado, el cual se llama Luis Alberto Apráez. Su edad actual es 93 años y trabajó en obras públicas y carreteras con el cargo de capataz. El capataz es el que se encargaba en esa época de la administración de la materia prima y el manejo del personal. Bueno, entonces ahora vamos a empezar por el lado de la situación laboral. Nos decía que la mayoría de obreros eran asalariados, trabajaban en condiciones extenuantes. Esto quiere decir que trabajaban a la intemperie durante todo el día, sin importar el sol implacable ni las lluvias que se tuvieran. Lo que se necesitaba era que se terminara el trabajo. Tampoco había medidas de seguridad, se trabajaban por horarios muy prolongados y tenían aparte de que eran asalariados, tenían una fecha de pago que no era fija. Entonces no tenían pues los recursos necesarios pues los obreros, ni tampoco recibían regalías. En cuanto a los jefes, se evidenciaban que eran muy autoritarios, los cargos más altos eran muy autoritarios y este autoritarismo por parte de ellos tendía a que los jefes fueran muy groseros con los obreros y con los cargos que estaban por debajo de ellos. Y también eran muy desentendidos en cuanto al entorno laboral. Entonces, esto quiere decir que no conocían las situaciones laborales que tenían los obreros ni las condiciones por las cuales ellos estaban pasando. En cuanto a las tecnologías de la época, el abuelo nos decía que los obreros trabajaban a pico y pala. Esto es una señal de una muy mala ergonomía, ya que los obreros al final del día terminaban muy cansados. Esto no les permitía hacer una mayor productividad y había un desgaste físico, y en cuanto a los años ya se veían reflejados estos desgastes físicos día a día en cuanto a lesiones o desgastes del cuerpo como tal. También nos decía que se evidenció la llegada de las maquinarias hidráulicas a la época. Estamos hablando de 1960 más o menos.
Estas maquinarias hidráulicas pueden ser, pues por ejemplo, las retroexcavadoras y aplanadoras. También, por otro lado, nos decía que había una muy escasa comunicación con los proveedores. Esto quiere decir que cuando tenían que tener muchas reservas de materia prima o por ejemplo, si se les dañaba alguna pieza de la máquina, tenían que esperar muchísimo tiempo, ya que los proveedores no estaban a la vuelta de la esquina, por así decirlo. Y pues las tecnologías de la época, pues como ya lo dije, eran en su mayoría mecánicas, y pues se comenzó a innovar en cuanto a lo hidráulico. En comparación a lo que es ahora, que ya las maquinarias son más automatizadas, y esto nos da una mayor rapidez, y pues podemos evidenciar que todo va cambiando en cuanto a la comodidad del usuario y en la facilidad de hacer las cosas. Y por otro lado, también se puede evidenciar que la comunicación con los proveedores ya es más eficaz, y ya se pueden abastecer más fácilmente de los insumos, los repuestos para las maquinarias que se trabajaban en la época. Bueno, ahora seguimos en cuanto al impacto ambiental de nuestro querido capataz. Por un lado, el manejo de basuras no se tenían en cuenta, o sea que la materia prima residual se acumulaba, y por un lado, a la hora del almuerzo, las envolturas y las cosas desechables se acumulaban, no tenían dónde ir, por así decirlo. Las campañas ambientales no existían, lastimosamente, solo los obreros se enfocaban en trabajar y en trabajar. Por otro lado, en la administración de los recursos naturales, lastimosamente no se controlaban los residuos tóxicos, no se tenía una conciencia en cuanto a esto, ya que los residuos se tiraban al río y el manejo del CO2 era incontrolado. Se usaba sin una manera medida el agua, no tenía límites el uso de la misma, ya que toda la gente pensaba que abundaba y que no iba a tener esto un gran impacto para el futuro. Y en cuanto al contraste con la actualidad, ya podemos evidenciar que existen autoridades ambientales, porque estas establecen medidas de precaución. Ahorita sí se maneja el consumo del agua, ya que es un recurso natural no renovable, y ya se tiene en conciencia, ya se concientiza más la gente en cuanto al uso del mismo. También, por otro lado, es el manejo de la gasolina y el petróleo, ya que en las obras públicas y más en las carreteras se utiliza mucho del mismo, entonces ya se utiliza de manera más medida. Y la materia prima residual, veíamos que anteriormente se acumulaba, y ahorita ya le dan una salida o la invierten en otras obras que puedan hacer más adelante. Bueno, seguimos con el ambiente laboral, ahorita con las vivencias de trabajo en servicios, que esta vez es la entrevista de Nancy López, que fue auxiliar de una inspección de policía. Entonces, vamos con el día laboral de ella, que tocaba turnos extensos. Cuando volvemos a turnos extensos, nos centramos en algo que se llama 24-48, que es que se descansaban 48 horas después de haber trabajado 24 horas, los cuales nos dejan entrever unas jornadas de trabajo largas y extenuantes para nuestra abuela. Entonces ahí podemos ver cómo se manejaban con turnos alternados de acuerdo a quien le tocara el turno por días, ya que trataba 24 horas. También en la relación con los jefes, ella nos cuenta que cuando estuvo ahí con los jefes, la trataba muy bien y tenía muy buena relación,
se sentía como muy acompañada de ellos, pero luego entró una nueva alcaldía y hubo una reforma en eso, lo cual nos da la dependencia de terceros y la incertidumbre de trabajo, ya que ella decía que cada vez que llegaba con una nueva alcaldía y todo eso, no sabía qué iba a pasar con el trabajo de ella, hasta que un día, pues, debido a los problemas de edad, se tuvo que retirar del trabajo. Y estos problemas de edad, aquí encontramos la falta de reconocimiento de saberes y de vida útil de nuestros abuelos, ya que, como ella decía, después de los 35, usted en una empresa, si no está ubicado bien, empieza como a hacer estorbo, a hacer bulto ahí, entonces es una falta de reconocimiento de ello, y entonces ella tuvo que buscar una alternativa propia en búsqueda de su sustento, lo cual hizo que ella montara su propio negocio de comidas